Radio Sucesos 101.7 FM presenta su noticiero Sucesos con Milton Pérez y Verónica Larrea. Un periodismo libre para una democracia plena. Los hechos y las opiniones de los sucesos que marcan nuestro tiempo. Bueno amigos, ya de regreso a las 7:25 y tenemos ya la conexión, la entrevista con la concejala Luz Helena Coloma. Gracias Luz Helena por estar con nosotros, bienvenida. Y bueno, hablemos de esta situación de la famosa compra de las pruebas para detectar COVID-19 en el municipio. Ya la Contraloría ha confirmado una glosa tras hallar irregularidades que crean un perjuicio de 2.5 millones de dólares. Bueno, ¿cómo ve esta situación, concejal? Y también, ¿qué pasa con el caso, con el involucramiento del exalcalde Jorge Yunda, que entiendo su proceso se encuentra estancado porque hay una recusación de los jueces de por medio que conocieron este caso y pues esto lo mantiene todavía en stand-by al caso? Bienvenida, concejala, la escuchamos. Y muchas gracias también para toda la audiencia que me escucha ahora. Muy buenos días y que sea una buena semana. Primero, ¿en qué estado está? Empiezo por lo último de la pregunta, el tema del proceso judicial contra el exalcalde y algunas otras personas. Estancado, absolutamente estancado. Como usted bien dice, él recusó a uno de los jueces. Entiendo que esta semana ese juez tiene una acción justamente pendiente sobre este tema. Ha sido lentísimo el proceso, digamos, en caso de haberse aceptado la recusación o darse los pasos de este proceso. Me parece a mí que 6 meses son un tiempo más que suficiente, ha pasado más que eso, y bueno, está ahí paralizado. Yo, como parte de los testigos de fiscalía a los que se requirió el testimonio, di mi testimonio. Al siguiente día dio el testimonio el exalcalde y entiendo que ante preguntas de uno de los miembros del tribunal, él consideró que este miembro del tribunal, este señor juez, debía ser recusado. Y así lo hizo y esto paralizó el proceso. Sobre el tema de Contraloría, este informe de Contraloría que ratifica en realidad, digamos, ratifica varias de las observaciones que en su momento yo en mi obligación fiscalizadora como concejal hice, y sobre todo las respuestas, hice preguntas, las respuestas que tuve a esas preguntas dejaban en evidencia posibles irregularidades que son las que la Contraloría ha ratificado en el informe. Y eso a mí personalmente lo que me dice es el trabajo valió la pena, es decir, había una razón para hacer ese trabajo de fiscalización. Más allá de la obligación que yo tengo, las preocupaciones que en su momento tuve y tenían varios concejales, las expresamos en el seno del Consejo, tenían razón y tenían fundamento. Así es, Luz Helena, y bueno, lo que también dijo la Contraloría es que en efecto la municipalidad no recibió los reactivos tipo PCR, que es lo que se contrató, sino reactivos tipo lab, que son distintos, que son menos sensibles, no tenían esa sensibilidad del 99 al 100%, que es lo que se solicitó en el contrato. Y además algo curioso, que no se entregó, esta empresa contratada no entregó los 100,000 kits contratados, sino solamente 88,500. Así es, varias irregularidades de ese tipo se hicieron, digamos, el contrato claramente decía que tenían que ser pruebas que no caduquen en un año. Un importante lote de pruebas se entregó por caducar en mucho menos tiempo de eso. Me parece que iban a caducar en octubre de ese año, cuando evidentemente no se habían utilizado en su totalidad, ni mucho menos. Ese era un elemento. Y durante la entrega de los no solamente de las pruebas que se importaron, sino de otros equipos que tenían que eran parte de este sistema de detección, hubo atrasos, hubo irregularidades, hubo incumplimientos, y claramente para no imputar una multa que habría determinado el
la terminación anticipada del contrato por incumplimientos, la Secretaría les imputó una parte de la multa, un tercio de la multa, como si el incumplimiento habría sido solo de un tercio. Cosas bastante raras que en el tema relacionado al derecho público, al derecho administrativo, a lo que legalmente puede hacer un funcionario público, no parecen correctas. Es decir, la terminación por mutuo acuerdo de un contrato que debió haber sido terminado unilateralmente, ejecutadas sus garantías por esos incumplimientos, no se lo hace así, se termina de mutuo acuerdo, se devuelven unas pruebas, se cambia el objeto del contrato, etcétera. Eso también lo observa Contraloría en su informe de manera muy clara, y en su momento lo dijimos también ante el Consejo, porque no nos parecía que esa es la solución legal y correcta que había que darle. Y adicional a estas irregularidades, también el municipio en su momento no solicitó a la Agencia Nacional de Regulación y Control, a la ARCSA, que revise este proceso, que haga el análisis del control de calidad. Y esto entiendo que es necesario hacerlo y no se realizó. Otra irregularidad más, Luz Helena. Los exfuncionarios lo que dicen es que el ARCSA determinaba que eran unas pruebas PCR, y entonces eran unas pruebas PCR. Yo siempre he objetado eso. El ARCSA, como entidad de control, en este caso emite un certificado, un pronunciamiento en base a lo que declara en este caso el importador, ¿no es cierto? El proveedor de esas pruebas dice: estas son pruebas PCR, que no son, más allá de que el ARCSA diga que son, no son. Es como si el ARCSA dijera: esto es liebre, pero es un gato, entonces nos meten gato por liebre. No son pruebas PCR, punto. La tecnología, la forma de comportamiento no es la misma. Yo mismo hago esa pregunta en su momento y me dicen: sí, no son. Nosotros les decimos así para que la gente entienda mejor, pero no son. Ok, eso con dinero privado probablemente no tiene mayor relevancia, pero se está haciendo una compra con dinero público de un producto que no resulta ser el producto que se solicita. Cuando este tema tiene como dos partes: una primera parte en la que un grupo de autoridades y de funcionarios compran las pruebas, luego ellos renuncian y viene otro grupo de funcionarios a tratar de poner orden en este caos. Y una de las primeras cosas que hacen, justamente porque se suscita una polémica sobre la calidad de las pruebas, la ciudad o el país de México, que había comprado la misma marca, publica en su portal unos análisis científicos sobre el comportamiento de esta y otras pruebas. Y ese comportamiento, ese análisis revela que no son de la mejor calidad, por decirlo de alguna manera. Y bueno, yo recuerdo en estos micrófonos, en ese entonces la funcionaria Linda Guamán decía, ¿no?, que son pruebas LAMP. Y ella está procesada también por este caso. Y, Luz Helena, ¿por qué esta situación es grave? Más allá de este perjuicio de 2.5 millones que ha determinado la Contraloría, ¿por qué esta situación es grave? Es grave porque son fondos públicos, porque de alguna manera pone en evidencia un proceso que, siendo tan importante para la salud pública, para la ciudad en un momento como el que vivimos, no, y obviamente es un proceso que tiene una característica de emergencia, no se hace con la rigurosidad que se debe hacer, y porque de alguna manera, a mi juicio, revela una forma de proceder del alcalde removido. Este hecho de dar por terminado unilateralmente el contrato, lo cual en uno de los chats claramente una de las funcionarias dice: aquí hay errores, nos entregaron lo que no era, vamos a terminar el contrato unilateralmente, es lo que procede, ejecutar las multas, etcétera. Y el alcalde le dice: no, hable con la otra funcionaria sobre esto, yo ya hablé. O sea, hubo una clara directriz, a mi entender, y así es como se lee en esos documentos, de que no vamos a terminar el contrato unilateralmente, vamos a terminar de mutuo acuerdo, y creo que ahí la ciudad se perjudica. Entonces, ¿por qué es preocupante? Porque todo hecho irregular en el que hay fondos públicos, en este caso no es el juicio
mío personal o mi suposición personal, que en un momento lo tuve, e hice las preguntas. Esto es una autoridad que hace control de los procesos administrativos y hay una autoridad judicial que también está haciendo por el otro lado un proceso, ¿no? Que donde hay, diría yo, la suficiente habilidad para tenerlo detenido, pero esa es otra historia. Digamos, hay fiscalía que ha investigado, hay fiscalía que asume que hay elementos suficientes de convicción para ir a un juicio. Hay un juicio en curso y parado y paralizado. Pero también hay este informe de la Contraloría que hace el análisis de los procesos administrativos de todo este proceso de compra. Entonces aquí no se puede decir este es un ataque político, aquí es por política, aquí me quieren desprestigiar, bajo ningún concepto. Y siempre dijimos, no somos jueces, que las autoridades digan. Pero es penoso, no puede ser, no puede darse esto. En el país no puede darse, que con dineros públicos los procesos no son los que deberían ser, los que rigurosamente deberían ser. En este caso, a mí lo que más me molesta es que fueron muy rápidos, muy veloces para comprar las pruebas, se compraron muy rápidamente, $4 millones, pero no tenían y nunca se preocuparon de tener la estructura, la estructura de procesamiento de esas pruebas montada. Bien montada, con los acuerdos hechos, quién las va a procesar, se les va a pagar o no se les va a pagar. Y es así como se terminan procesando en un laboratorio en otra provincia, especializado en PCR de larvas de camarón, sin usar una parte de los kits que se habían comprado con dinero público, porque el laboratorio puso sus propios kits de extracción de ARN. Entonces esos kits que ya no se necesitaron, la decisión fue regalarlos, fue donarlos. Y ahí hay todo un proceso también que yo pedí información y no me cuadran bien los números, pero no es así nomás de que yo compro algo con dinero público y luego lo regalo, porque ya no lo voy a usar, porque ya no me sirve, ¿no? Porque voy a usar otros kits de ARN que me los da el laboratorio al que llego luego de darme cuenta de que no había capacidad de procesamiento en la ciudad, pero nunca se planificó eso. Se procesaban, no sé, 250 pruebas semanales en la Universidad Central sin que el municipio les provea los insumos, los materiales, los elementos que se requerían. Entonces ellos ponían a cambio y después el municipio tenía que pagarles. Era un caos. Y esa cantidad era absolutamente insuficiente, pequeña, para ese número de pruebas compradas. Se compraron 100,000, entonces se compraron 100,000 rapidísimo, se pusieron en una refrigeradora. Y ahora, bueno, procesamos más o menos 200 a la semana, porque no había más capacidad, ni había plan para procesar, ni había digamos, este componente bien hecho. Entonces eso me preocupa también. Compremos rapidísimo, y luego ahí vemos cómo hacemos las pruebas, más o menos. Bueno, bastante grave, ¿no? Un perjuicio que, bueno, le está costando al municipio, en realidad, a la ciudad, a todos, porque es dinero público, y además que no se recibieron lo que se contrató. Se compraron por pruebas PCR, llegaron las pruebas LAMP, y tampoco llegaron las 100,000, sino 88,500. Esto sin duda pues va a tener que investigarse. Luz Helena, ¿qué cree que va a pasar con este caso? Bueno, que el proceso judicial tiene que seguir, y ahí se tendrán que exponer todas las pruebas y todos los argumentos de descargo que tienen las personas imputadas, pero el juicio tiene que seguir. O sea, no se puede aquí utilizar otros mecanismos para tenerlo parado al juicio, ¿no es cierto? No creo que no es justo ni para las personas imputadas, ni para la ciudadanía, ni para el país. No habla bien del sistema judicial tan cuestionado, no habla bien de las personas que me parece quieren incidentar el proceso para que este se detenga. Tiene que la justicia prevalecer